les bendiga. Gracias por sintonizar la radio Caminando por Fe. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las predicaciones, estudios y futuras transmisiones en línea. Sin más preámbulos, les dejo con la palabra que Dios tiene para ti hoy. Amén. Te le bendiga. Te le bendiga de una manera muy especial. Ay, Dios mío. Le habla su hermano Gairi Loyola para así estar compartiendo una palabra de vida con cada uno de nosotros en esta noche. Una palabra de vida que Dios le promete a aquellos que le aman. Gracias, Espíritu Santo. Mi alma te adora, mi alma te bendice, Señor. Estamos aquí ante tu presencia, reconociendo, Padre, que tú eres Dios, único y verdadero. No tengo nada que dar a tu pueblo, Señor, pero tú sí, Señor. Creo en ti, Señor. Creo en tu presencia, Señor. Creo en tu fortaleza, Espíritu Santo. Le habla a su hermano Gairi Loyola para así estar compartiendo una palabra de vida. La palabra del día de hoy se encuentra en capítulo 1, versículo 26 y 27. Pues la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorearé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. A imagen de Dios lo creó Dios, varón y hembra. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que fueron leídas, Señor. Mira, Padre, que no tengo nada que darle a tu pueblo, Señor, pero tú sí, Señor. Trae una palabra de vida, Señor. Trae una palabra, Señor, de edificación, Señor. Una palabra, Señor, que hasta a mí mismo, Señor, me ayude a avanzar en ti. Y para así quitar, Señor, todo lo que está mal en mí y en lo que oyen, Padre. Mira, Señor, que tu palabra es la buena semilla y nuestro corazón es la buena tierra. Permite que tu palabra, Señor, que la buena semilla, caiga en nuestro corazón para que así esté dando frutos, Señor, digno de arrepentimiento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Estaremos predicando bajo el tema: no pierda tu semejanza, o no pierda la semejanza. No pierda tu semejanza. Ese es el tema que estaremos compartiendo de la palabra hoy. Cuando vemos que Dios aquí en Génesis comienza a crear lo que es el mundo, comienza a formar la tierra, comienza a organizar todo aquello que no estaba organizado, todo aquello que estaba destruido, todo aquello que estaba desarreglado, deshecho. Dios comienza a hacer el mundo, la tierra la comienza a organizar todo que estaba descompuesto, a ponerlo en un lugar diferente. Comienza Dios a crear lo que es los árboles, la hierba que dan fruto,
comienza Dios a hacer los peces del mar, que todo tipo de reptil comienza Dios a hacerlo, comienza Dios a hacer la bestia de los campos, comienza a hacer Dios las aves de los cielos según su especie. Cada especie de ave Dios hizo para que el hombre señoree la tierra, dice la palabra, para que el hombre lave la tierra, para que el hombre se señoree en ella. Todo animal obedecía lo que era al hombre. Por eso es el tema: no pierda tu semejanza. Todo animal obedecía al hombre, porque el hombre estaba hecho a la imagen y semejanza de Dios. Dios lo creó varón y hembra. Y dice la palabra de Dios que el hombre fue hecho, Adán fue hecho, el hombre fue hecho para que viva como un Dios aquí en la tierra. Si vemos que Jesucristo, Adán comienza a poner nombre a los animales, cómo le puso nombre a los peces, cómo le llamó a los peces, así como Jesucristo caminó por el mar, así también Adán, yo parafraseando, también pudo caminar también sobre las aguas. También Adán pudo caminar sobre las aguas. También Adán también pudo bajar a la profundidad de las aguas para ponerle nombre a aquellos peces que no pueden subir a la superficie. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que Dios lo creó a imagen y semejanza. Adán no habitaba lo que es en el tiempo. Adán habitaba con Dios junto a lo que es la eternidad. El hombre fue diseñado para que dure 1000 años. 1000 años. Por eso vemos que los que vienen después de Adán llegan a una cierta edad que duraron 500. Algunos duraron 800 años. Nunca llegaron a los 1000 años. Porque después que Adán llega a los 1000 años viviendo en el huerto de Edén, que Adán cumpla lo que Dios ha hecho, o lo que el propósito de Dios en su vida, Satanás iba a ser juzgado directamente. Por eso es que vemos que cuando Jesucristo venga en el milenio, después de ahí Satanás será condenado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la serpiente engaña a Eva, y la serpiente también, Eva engaña a Adán, porque cuando la serpiente engañó a Eva, dice la palabra de Dios que la serpiente era astuta más que todos los animales. Y la serpiente engañó a Eva diciéndole que serán igual que Dios, pero ellos ya eran igual que Dios. Porque imagen y semejanza Dios lo hubiera creado. Le disfrazó una mentira. Le disfrazó algo ya que ellos eran. Porque ya ellos eran igual que Dios. Ellos vivían en la eternidad, no en el tiempo. Por eso vemos que cuando la serpiente dice que serán igual que Dios, sabiendo el bien y el mal, ellos sabían el bien y el mal. Porque ya, ¿por qué sabían el bien y el mal? Porque Dios le dijo que no coman del árbol, porque era malo comer del árbol. Entonces, en ese momento, ellos sabían que era malo. Entonces, ellos ya sabían el mal. Ellos sabían que había un mal si lo comían, porque ya Dios les dijo que era malo que ellos coman del árbol. Y dice la palabra de Dios que cuando la serpiente le habla a Eva y le dice que será semejante a Dios, que sabiendo lo bueno y lo malo, Eva tiene curiosidad. Y Eva come del árbol y le da a Adán también. Cuando Adán come del árbol, Adán se dio cuenta que estaba desnudo, porque ya Adán reconocía, se dio cuenta cuando comió del fruto del árbol, se dio cuenta que estaba desnudo y se escondió de Dios. Pero directamente cuando él peca, él pierde lo que es la semejanza de Dios. Él pierde lo que es la semejanza. ¿Y por qué digo
¿Por qué pierde la semejanza? Porque el pecado es que hace que tú pierdas la semejanza. Lo único que hace que tú pierdas la semejanza a Dios es el pecado. Por eso Jesucristo vino como representación de Dios y nunca pecó. Jesucristo nunca pecó, sino que Él llevó todo nuestro pecado a la cruz para cuando sea condenado muera juntamente con el pecado, para que así nosotros seamos perdonados. Dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, que Jesucristo llevó toda nuestra dolencia. Toda nuestra dolencia Jesucristo la llevó a la cruz. ¿Qué pasa? Que cuando el hombre comió del árbol, el hombre come, se da cuenta que está desnudo, desobedeció a Dios. La desobediencia te quita la semejanza. Se tapó con hoja de higuera, dice la palabra. Pero Dios le dice, llama a Adán por su nombre, y Adán se esconde de la voz de Dios, porque eso es lo que hace el pecado, que tú tengas temor. Por eso que la Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. El impío huye sin que nadie lo persiga. ¿Por qué? Porque anda en pecado, y el pecado lo que hace es que la carne tema, que el cuerpo tuyo tema. Y dice la palabra de Dios que cuando Él dice, Señor, escuché tu voz en el huerto y me escondí, porque tuve miedo, estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Le pregunta a Dios. ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comiera? Y dice que Él dijo, la mujer que tú me diste se justificó en mi mito, se justificó, buscó una justificación, porque eso que el humano hace se justifica en todo lo que hace. Eso es lo que el ser humano siempre hace. El Señor le dice algo y se justifica. La persona le dice algo y se justifica. Dice, la mujer que tú me diste, le pregunta a Eva, y Eva dice, la serpiente me engañó. Directamente cuando ellos pecan, pierden la semejanza. Porque cuando una persona anda en pecado, pierde la semejanza. Porque Dios no peca. En Dios no hay pecado. En Dios no hay pecado. Solamente se queda la imagen de Dios en ellos, pero la semejanza se va. Porque por cuanto Dios no peca, la semejanza tiene que irse de ellos. Porque la semejanza de Dios no puede pecar. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la simiente de Dios no peca. Que la simiente de Dios no peca. Entonces, todo el que peca pierde la semejanza. Todo el que peca pierde lo que es la semejanza. Porque puede ver un carro o un motor, pueden ver dos motores. Y si hay un negro y un rojo, son iguales, se parecen. Pero nada más tiene la imagen que se parecen, pero no tiene la misma semejanza. Si hay dos motores rojos, tú dices, wow, tienen la imagen y la semejanza. Así todo el que peca, así como Dios no peca, todo el que peca cuando peca, pierde lo que es la semejanza. Por eso Jesucristo nunca pecó. Aun cuando le dejan solo, estuvo solo con esta mujer, la samaritana. Aún estando solo con la samaritana, Él nunca pecó, porque Él vino a demostrar que Él aún en un cuerpo de hombre, sujeto a pasiones, en un cuerpo de hombre que desea saciarse en alguna necesidad, en lo que come, lo que tiene relaciones sexuales, Jesucristo vino para demostrar que se puede soportar la tentación, para demostrar que se puede soportar la prueba, se puede soportar todo lo que Satanás te ofrece. Entonces, el pecado lo que hace es apartarte de Dios.
porque eso es lo que el pecado te aleja de Dios. Dice la palabra de Dios, acercado a Dios y Él se acercará a nosotros. Pero todo el que peca se aleja de Dios. Todo el que peca se aleja del Padre. Pero todo el que anda en santidad como a Dios le agrada, todo el que anda en un camino de rectitud como el Padre le agrada, Dios se acerca a ellos y comienza a coger semejanza de Dios. Comienza a parecerse a Dios. Por eso es que dice la palabra que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Por eso es que vemos que hay creyentes que no tienen la semejanza porque se parece más al mundo que a Dios. Se parece más a Jesucristo que a Dios. Se parece más al mundo que a Jesucristo, perdón. Se parece más a Jesucristo, más al mundo que a Jesucristo. Por eso es que Pedro, en una ocasión, cuando Pedro niega al Señor, él perdió directamente la semejanza, porque comenzó a negar al Padre. Comenzó a decir que él no se parecía, pero que hay personas así mismo que confiesan que ellos tienen a Dios, pero con sus hechos lo andan negando, con los hechos que comienzan a hacer, pierden la semejanza y andan negando a Dios a donde quieran que van. Por eso es que hay personas que te dicen, pero tú eres cristiano, pero tú no has hablado que tú eres cristiano. Tú no has dicho que tú eres cristiano, tú no has abierto tu boca. Pero saben porque hay una semejanza en ti que tú la has reservado, hay una semejanza en ti que tú no la has perdido, hay una semejanza en ti que tú no la has desperdiciado, sino que la has aprovechado en el secreto cuando te acerca a Dios para tener su semejanza. ¿Y cómo podemos alcanzar lo que es la semejanza? ¿Cómo podemos alcanzar lo que es la semejanza de Dios? ¿Cómo podemos tener la semejanza de Dios? Mediante a una consagración, mediante a lo que es reservarse, cuidarse, andar en santidad, viviendo como Dios quiere que uno vita, que es guardándose en santidad para Él. La persona tiene que vestir con pudor y modestia, dice la palabra. Hay personas que andan como el endemoniado gadareno, que andan desnudo en la calle. Hay cristianos que andan con la moda del mundo. Hay cristianos que andan con cosas que el mundo la usa y no refleja la semejanza de Dios, porque están tan imitadores del mundo que han sacado la semejanza de su vida, tan imitadores del mundo que han sacado lo que Dios ha puesto, lo que Dios ha depositado en ellos, lo han perdido por andar conforme al mundo. Se han hecho enemigos de Dios. Pero, ¿cómo? Eso es algo que la gente casi no predica. Así, la gente predica sobre la condenación, sobre algo que te golpea, pero no te enseña el cómo. La iglesia ha sacado el cómo salir del problema o cuál es la solución de salir de lo que te ataca o de lo que tú estás pasando. Si has perdido la semejanza en Dios, si has perdido lo que Dios ha puesto en ti, si vemos lo que es Moisés, un hombre manso, humilde, así como Jesucristo, que dijo, sea manso y humilde como yo lo soy. Cuando Moisés subió al monte a orar, que duró todo ese tiempo orando con Dios. Moisés duró todo ese tiempo orando con Dios, buscando a Dios, buscando su rostro. Ese es el cómo uno puede alcanzar lo que es la semejanza. Ese es el cómo uno puede reflejar a Dios en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro semblante.
Moisés cuando bajó del monte, cuando bajó, Moisés descendió. Dice la palabra de Dios que Moisés cuando descendía, el rostro le brillaba. Ya Moisés tenía tanto tiempo con Dios que Moisés estaba datando la semejanza de Dios. Moisés tenía tanto tiempo con Dios, pasaba tanto tiempo con Dios, que ya Moisés comenzó a brillar como el maestro brillaba. Los ángeles se tapan delante de Dios por el resplandor que Dios tiene para tapar, y se tapan porque la presencia de Dios es tan fuerte que ni aún los ángeles resisten ver la presencia de Dios y tienen que taparse, tienen que cubrirse para no para soportar delante de su presencia, tienen que cubrirse. Aún los ángeles se cubren y la persona no se quieren cubrir, quieren andar desnuda en la calle. Cuando el hombre pecó, que se tapó con una higuera, el Señor le hizo túnica y las túnicas son largas. Hay personas que andan desnudos en la calle, cristianos imitando las modas del mundo. Pero el cómo de hoy es cómo alcanzar o cómo mantener la semejanza. Mientras más tiempo tú pases con Dios, más de su semejanza consigue. Mientras más tiempo tú pases con Dios, más la gracia de Dios se refleja en ti. Por eso es que hay personas que se convierten y se ven feos en el mundo, pero cuando se convierten se le ve un brillo, se le ve una gracia encima que el Padre ha depositado por el tiempo que ellos paran en la presencia. Es necesario pasar tiempo en la presencia para tener lo que es semejanza de Dios, para lo que Adán perdió cuando pecó. Adán perdió la semejanza cuando pecó, pero se mantuvo buscando la semejanza, teniendo su relación con Dios. Debemos siempre tener una relación estable con Dios. A veces caemos, nos desanimamos, a veces somos inconstantes. Pero dice la palabra de Dios que los inconstantes no agradan a Dios. Los inconstantes no agradan al Padre. Debemos ser perseverantes en todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos debemos ser perseverantes. Ahorita esta tarde estaba en el patio de la casa y quería enganchar una varilla en una rama para jalarla. Y la tiraba para arriba para ver si la varilla se enganchaba en la rama para poder bajarla. Y dije, voy a tirar 5 veces. Si no se engancha, voy a soltar esto. Eso me dio enseñanza a Dios. Que debemos perseverar. Debemos seguir insistiendo, aunque no tengamos respuesta. Debemos seguir perseverando, aunque no tengamos la respuesta. Conté las 5 veces y no se enganchó. Y seguí hasta que se enganchó y pude bajar la rama con la varilla. Entonces debemos ser perseverantes en todo lo que hagamos. Tenemos que dejar la pereza y unirnos más a Dios para alcanzar lo que es la semejanza que Él quiere que uno tenga. Porque Dios viene a buscar un pueblo que se parezca a Jesucristo. Dios viene a buscar un pueblo que se parezca a Jesús. Él dice, sea manso y humilde como yo lo soy. Un pueblo que tenga el fruto del Espíritu. Un pueblo que sea la semejanza de Dios. Porque el hombre fue creado para vivir como un Dios aquí en la tierra. Debemos ser como dioses en la tierra.
andando con la semejanza de Dios, andando como Dios quiere que andemos, no siendo oidores solamente de su palabra, sino hacedores, porque el que no es solamente oidor, viene a ser como una persona que se mira en el espejo y después se olvida de cómo era, después se olvida cómo es su parecer. Pero el que busca de la palabra de Dios, el que es hacedor, en que se mira en el espejo, siempre recuerda su rostro como él es. Eso está en Santiago. Ese pasaje lo leí ayer y dije, wow, Dios mío, debemos ser hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores, para alcanzar, aplicar lo que es la semejanza de Dios. A través de su palabra alcanzamos lo que es la semejanza. A través de la búsqueda en el secreto, mientras más tiempo pasamos con Dios, más nos acercamos a Él, acercado a Dios, y Él se acercará a nosotros. Moisés se acercó a Dios, por eso Moisés bajó del monte resplandeciendo, porque cuando él se acercaba a Dios, Dios se acercaba a él. Entonces el brillo de Dios y la semejanza se unieron. Entonces la semejanza de Dios se le pegó a Moisés. Y la persona tuvieron que tapar su rostro. Tuvieron que no mirar a Moisés, porque se parecía tanto a Dios en el brillo de su rostro. Es inexplicable. Una persona porta un brillo, un resplandor, solamente por pasar tiempo en la presencia. Así, hermano que me escucha, amigo, busca a Dios. Mantente en el secreto con Dios. Persevera en Dios. Permanece en Dios. Acércate para que Él se pueda acercar a ti, para que no pierda la semejanza. Apártate del pecado para que no pierda tu semejanza. Adán andaba por arriba del mar. Los animales le obedecían. Tenía el dominio y el control de todo. Pero por causa del pecado, perdió la semejanza a Dios. Y Jesucristo vino como Dios a la tierra, representando la semejanza de Dios. Todo lo que Jesucristo hacía, Adán también podía hacerlo. Pero por causa del pecado, no pudo seguir haciéndolo. Así que, hermano, esta es la palabra que Dios me ha entregado para cada uno de nosotros. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Amén y amén. Mantenerte al tanto en la palabra de Dios. Recuerda que todos hemos hecho a la imagen y semejanza de Cristo. Sigue sintonizando, caminando por fe, para que seas edificado con una palabra de vida. Shalom.